Esto se llama estructura de la oración, metáfora de la bici. La bicicleta es una imagen concreta que puede ayudar a entender cómo funcionan las oraciones. Ahora, ¿qué es una oración? Estas son 3 oraciones. Él sonríe. Las hojas de otoño giran suave hasta el suelo. El gobierno construirá una pista de patinaje en noviembre. La longitud no determina qué es y qué no es una oración. Sin importar qué tan largo o corto es un grupo de palabras, necesita 2 partes para hacer una oración, un sujeto y un predicado. El sujeto nos dice quién o qué. El predicado nos dice qué con eso. ¿Quién o qué? Él. ¿Qué con eso? Sonríe. ¿Quién o qué? Las hojas de otoño. ¿Qué con eso? Giran suave hasta el suelo. ¿Quién o qué? El gobierno. ¿Qué con eso? Construirá una pista de patinaje en noviembre. Estas 2 partes se conectan para formar una oración simple, también conocida como oración independiente. Aquí entra este concepto que no había mencionado, la diferencia entre oración independiente y oración dependiente. Otra forma de describir una oración es comparándola con una bici. El sujeto es una rueda, el predicado es la otra rueda. Estas 2 partes se conectan para formar una estructura estable. Podemos tener solo una palabra en cada rueda. Por ejemplo, Lucy juega. México ganó. Pero casi siempre nuestras ideas incluyen más detalles. Agregamos palabras extras a las ruedas. Por ejemplo, Lucy, la vecina, juega básquetbol en la cancha del parque público. O el equipo de fútbol de México ganó la medalla de oro en las Olimpiadas de Londres 2012. Podemos expandir las ruedas agregando adjetivos. Por ejemplo, unas revistas viejas están amontonadas encima de la sala nueva. O la conferencia mensual explicará cómo iniciar un negocio pequeño. La meditación ayuda a crear una mente tranquila y un cuerpo sano. También podemos expandir las ruedas añadiendo adverbios, como los empleados de la estación trabajaron arduamente para arreglar el autobús. O cargamos cuidadosamente los muebles en la camioneta. O el chofer notó inmediatamente que se pasó de la salida. Aquí entre paréntesis les comento que adverbios es como si fueran adjetivos, pero de los verbos. Un adjetivo para el verbo. Entonces, si en la primera oración dice los empleados de la estación trabajaron. Trabajaron es el verbo y arduamente es una forma de cómo trabajaron. Es como un adjetivo para el verbo. Trabajaron arduamente. Podría decir trabajaron lentamente, trabajaron rápidamente, trabajaron desganadamente, trabajaron entusiastamente. O también podría decir trabajaron mucho o trabajaron poco. Todos esos son adverbios porque se le aplican al verbo. Podemos agregar también frases preposicionales. Por ejemplo, las casas tronaban en el terremoto. Llenamos nuestras hamburguesas con catsup, mostaza y cebollas. O los vendedores de autos aumentaron sus ganancias en temporada navideña. Bueno, esto se llama frases preposicionales porque son frases que comienzan con una preposición. En este caso, la preposición en es la que inicia, ¿no? Entonces dice, las casas tronaban en el terremoto. Sin importar qué tantos detalles agregamos, las ruedas dan el mismo tipo de información. El sujeto nos dice quién o qué, el predicado nos dice qué con eso. Por ejemplo, ¿qué o quién? Sandy. ¿Qué con eso? Adora las pizzas. Otra, las compañías. ¿Qué con eso? Se benefician con la lealtad de los clientes. Otro, el nuevo servicio de trenes, que con eso reducirá el espantoso tráfico de la ciudad. Otra manera de decir esto es, el sujeto dice de qué se habla, ¿no? Aquí dice qué o quién, de qué o de quién se habla. Y el predicado es qué se dice sobre esto de lo que se habla, ¿no? El sujeto y el predicado se conectan directamente, no los separes con coma. Por ejemplo, una forma incorrecta es Carlos y su familia, coma,
me enseñaron que el honor es más importante que ganar. La forma correcta es: Carlos y su familia me enseñaron que el honor es más importante que ganar. Esto es algo muy común que yo he observado también, que no sé por qué hay gente que le pone una coma entre el sujeto y el predicado. Y no, entre el sujeto y el predicado no debe ir una coma. Ahora, vamos a ver lo que son oraciones dependientes. O sea, todo lo que acabamos de ver se refiere a oraciones independientes. Una oración independiente es una oración completa que tiene sujeto y predicado. Es decir, siguiendo esta analogía o metáfora con la bicicleta, una oración independiente o completa es como una bici que tiene sus dos ruedas. Ahora, las oraciones dependientes o subordinadas no pueden ir solas. Son como canastillas que necesitan ir pegadas a una oración principal. Muchas oraciones subordinadas comienzan con una conjunción subordinante. Por ejemplo, cuando la música empezó, es una canastilla, le falta algo. Una oración completa o independiente es: todos comenzaron a bailar. Y ya una oración compuesta que tiene oración independiente y oración dependiente es: cuando la música empezó, todos comenzaron a bailar. ¿Sí? La oración principal o independiente es: todos comenzaron a bailar. Y la subordinada o dependiente es: cuando la música empezó. Aquí se está representando esto con la canastilla de la bicicleta. La canastilla no puede estar flotando ahí en el aire, sino que requiere el soporte de la bicicleta. ¿Y cómo sabemos que esta es una dependiente? Porque comienza con una conjunción subordinante. ¿Cuándo? En este caso, cuando la música empezó. Estas son otras oraciones subordinadas. Cuando paró de llover, porque me registré temprano. Cuando necesitamos un lugar tranquilo para estudiar. Sí, todas comienzan con un nexo subordinante como cuándo, por qué o cuándo. Podemos poner las canastillas enfrente de la bici. Por ejemplo, cuando paró de llover, vimos un gran arco iris. O porque me registré temprano, elegí las clases que quería. O cuando necesitamos un lugar tranquilo para estudiar, vamos a la biblioteca. En ese caso, las oraciones subordinadas o dependientes, que aquí se están comparando con la canastilla, van primero y después va la oración independiente o principal. También podemos poner en la parte trasera de la bici las canastillas. Por ejemplo, vimos un gran arco iris cuando paró de llover. O elegí las clases que quise porque me registré temprano. O vamos a la biblioteca cuando necesitamos un lugar tranquilo para estudiar. Más oraciones subordinadas o dependientes. Otro tipo de oración subordinada comienza con los pronombres relativos quién, qué o cuyo. Por ejemplo, quien trabaja medio tiempo, que incluye una alberca, que está estacionado en mi entrada. Estas no son oraciones independientes, son como canastillas que necesitan fijarse en una bici. Estas canastillas van después de la palabra que describen, a veces van en medio de la bici. Por ejemplo, Franco, quien trabaja de medio tiempo, será nuestro guía. El nuevo gimnasio, que tiene una alberca, abrirá en febrero. El carro que está estacionado en mi entrada es de Enrique. En estos tres casos, las oraciones subordinadas están en medio de la oración, si se dan cuenta, como la canastilla aquí está en medio de la bicicleta. Y a veces las canastillas u oraciones subordinadas van en la parte trasera de la bici. Por ejemplo, estamos haciendo ensalada para los invitados, quienes no comen carne. Tengo boletos para el festival de jazz, que comienza a mediodía. A Karen le gustan los libros, que tienen final feliz. Oración soporte. No importa qué tipo de canastilla agreguemos, necesitamos una oración principal para sostenerla. Ejemplo, el nuevo gimnasio, que tiene una alberca, abrirá en abril. La oración principal es: el nuevo gimnasio abrirá en abril. La canastilla, que tiene una alberca. Fragmentos. Fragmentos se le llama a algo que solo es parte de una oración.
Le puede faltar el sujeto o el predicado. A menudo es una canastilla desconectada. Por ejemplo, oraciones dependientes desconectadas. En cuanto entendí el problema, punto, pensé en una solución. O no era responsable, punto, cuando tenía 16 años. Sí, aunque ahí están las dos partes, las están separando con un punto, lo que provoca que se desconecten, ¿sí? Por ejemplo, en la primera, si dijera, en cuanto entendí el problema, pensé en una solución, así, sin punto en medio, quedaría conectada, ¿no? Otros ejemplos son, el gobierno agrandará el estacionamiento que usan los viajeros a diario. Rentemos la misma película que vimos la semana pasada. O sea, nunca inicies una oración con qué, cuándo, si no está conectada con otra cosa, ¿no? Bueno, descripción y detalles desconectados. Era una tarea fácil, especialmente para alguien tan pequeño. O la empresa ofrece beneficios a los empleados, como seguro médico y pensión. Es lo mismo, ¿no? O sea, se están dando algunos detalles que complementan la idea, pero los están separando con un punto cuando no debería haber ese punto, ¿sí? Ahora, podemos corregir estos fragmentos pegándolos a la oración. Por ejemplo, en cuanto entendí el problema, pensé en una solución. Corrí por toda la calle intentando alcanzar el camión. Bueno, variedad de oraciones. Las canastillas son excelentes formas de crear variedad en las oraciones. Una vez que tenemos una estructura estable, podemos agregar una variedad de canastillas en el frente, en medio o en la parte trasera de la bici. Sí, pero fíjense cómo dice, una vez que tenemos una estructura estable, o sea, cuando tienes una oración completa. Ya, si quieres le pones subordinadas al principio, en medio o al final. Podemos agregar una variedad de canastillas en el frente. Por ejemplo, al inicio de la primavera, el viaducto estaba cerrado por la inundación. Es decir, si tú solamente dices el viaducto estaba cerrado por la inundación, esto es una oración completa. Tiene sujeto, el viaducto, y predicado, estaba cerrado por la inundación. Esto es como una bicicleta completa. A esta, si quieres, le agregas otra canastilla al inicio de la primavera. Es un fragmento que no es una oración completa en este caso. Otra, hace 8 meses compramos una camioneta. Compramos una camioneta es una oración completa. El sujeto está implícito, nosotros, y el predicado, compramos una camioneta. Un fragmento es hace 8 meses. En estos dos casos, si se fijan, hace 8 meses o al inicio de la primavera no son propiamente oraciones, son frases, porque no tienen un verbo, o sea, no tienen sujeto y predicado, pero son frases que complementan a la oración principal. Lo interesante aquí es que cuando las pones al inicio, como si fuera la canastilla enfrente, las separas con una coma. Al inicio de la primavera, el viaducto estaba cerrado por la inundación. Hace 8 meses, compramos una camioneta. Otros ejemplos son, cuando llegamos a casa estaba oscuro. O, cansados tras un arduo día de trabajo, tomamos una siesta antes de estudiar. Ahora, estos son ejemplos de canastillas en medio de la oración. Como la primera, mi hermano que no podía dormir prendió la luz. Entonces, si se fijan, la oración entera principal es mi hermano prendió la luz, ¿sí? Y esta tiene sujeto y predicado. Mi hermano es el sujeto, prendió la luz, el predicado. Como tú estás haciendo una especificación, dando un detalle acerca del sujeto, o sea, mi hermano que no podía dormir prendió la luz. Esta frase, que en este caso sí es una oración porque tiene un verbo, podía, ¿sí? No podía dormir. Esta enterita se pone entre comas, ¿sí? Cuando metes una frase explicativa o una oración subordinada que también tiene una función explicativa aquí, lo pones entre comas y mantienes la oración principal, digamos, entera. Es como, estas comas es como si fueran un paréntesis. ¿Sí? Mi hermano prendió la luz. También podría decir, mi hermano que se llama Pedro prendió la luz. O mi hermano que
llegó tarde anoche, prendió la luz. O mi hermano, que estudia en la UAM, prendió la luz. Otros ejemplos son la pareja de ancianos que caminaba despacio por la calle, se despidió con un gesto de adiós de sus nietos. Si se dan cuenta, en estos dos casos, estas comienzan con que, ¿sí? Que es lo que llaman antes pronombres relativos. Una moderna galería de arte, patrocinada con $1 millón, está en construcción. Es como un detalle, ¿no? que está describiendo algo del sujeto. ¿Sí? Una moderna galería de arte. Esto es un detalle, patrocinada con $1 millón. También podría decir una moderna galería de arte recientemente renovada. O una moderna galería de arte ubicada en el centro de la ciudad. Así, cualquier detalle que le quieras poner, agregar para precisar sobre el sujeto, lo pones entre comas. Eso se llama aposición. Y van entre comas las aposiciones. Es como cuando dices Benito Juárez, el benemérito de las Américas, fue presidente de México. Entonces ese benemérito de las Américas es una aposición y la pones entre comas. Bien, vamos a ver una variedad de canastillas atrás, en la parte de atrás de la bici. Juan quiere un auto híbrido, su esperanza para un ahorro de gasolina. O una lluvia ligera cayó en la noche, lo que nos ayudó a dormir. O estamos construyendo una casa con hábitat para la humanidad, un programa nacional de voluntarios. O todo el mundo se quiere ir al mediodía, incluso mi hermana. ¿Sí? Aquí las frases u oraciones subordinadas van al final. Ahora vamos a ver sobre la puntuación. En una oración, los lectores buscan el qué o quién, y el qué con eso, o sea, la idea principal, es decir, el sujeto y el predicado. Las comas los ayudarán a ver la idea principal. Si comienzas una oración con una canastilla, usa la coma para mostrar a tus lectores dónde termina la adición y dónde comienza la oración principal. Por ejemplo, según el reporte del clima, coma, mañana estará caluroso y húmedo. ¿Sí? O sea, la idea principal es que mañana estará caluroso y húmedo. Y esta es sintácticamente una oración completa porque tiene sujeto, mañana, predicado, estará, complementos, caluroso y húmedo. Según el reporte del clima, le estás agregando una frase que complementa, digamos, ¿no? Otro es, si vamos temprano a la película, podemos ahorrar dinero. Entonces, cuando pones la canastilla adelante o al principio, entonces pones una coma y luego la oración. ¿Sí? Canastilla, coma, oración. Ahora, si la canastilla interrumpe la oración, o sea, si la pones en medio, usa comas para mostrar a los lectores dónde comienza y termina la adición. Aquí lo llaman la adición, ¿no? O sea, el complemento. Por ejemplo, la galería de arte que abre este fin de semana presentará a artistas locales. Entonces, el detalle de que abre este fin de semana lo pones entre comas. O Ruby, quien es la mejor amiga de mi hermana, me prestará su carro. Sí, claramente la oración principal es Ruby me prestará su carro. Y tú solamente estás añadiendo un detalle para precisar a cuál Ruby te refieres, ¿no? Por ejemplo, en el grupo, si hay dos personas que se llaman igual Leslie, entonces tú pones Leslie, la de pelo negro, y completas la oración, ¿no? Bueno, si la canastilla está al final de la oración, la coma mostrará a los lectores dónde comienza la adición. Por ejemplo, el premio lo obtuvo James Johnson, la persona más respetada en nuestro pueblo. O ellos viven en el presente, coma, no en el pasado. Resumen, la bici ayuda a ver cómo funcionan las oraciones, cómo el todo comunica significados, cómo las partes se relacionan con el todo, cómo la puntuación señala esas conexiones. Y ya, aquí lo dejamos.